Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿cómo andan amigos, amigas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a las noticias de último momento. Comenzamos este lunes 21 de julio. Prácticamente se está yendo el séptimo mes. Mavi, Amalia, ¿qué novedades tiene? Hola Cacho, un saludo cordial. Las novedades te las pido. ¿Viste el debate en Unitel? Sí, sí, Amalia, vamos a comentar sobre el tema del debate, vamos a comentar también y analizar una orden para que Luis Fernando Camacho se presente este 25 en la ciudad de Santa Cruz. Hay noticias internacionales vinculadas con el narcotráfico y con un encuentro entre gente del socialismo del siglo XXI, así que todo esto va a ser motivo de análisis en nuestro programa. Bueno, comencemos entonces. ¿Quién ganó el debate de Unitel? Esa será nuestra pregunta, Cacho. Ah, ¿Quién ganó el debate de Unitel? Pero no demos todavía trofeos. Cachito, ¿qué te pareció? me pareció un plano, un debate sin grandes sorpresas. Claro, el hecho de que no haya asistido Andrónico Rodríguez quizás fue lo más llamativo en mi criterio, porque estaba ahí el atril vacío. Me imagino que tanto Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa tenían preparados varios dardos en contra de Andrónico Rodríguez, pero como no fue, entonces de alguna manera le bajó un poquito el nivel. Han repetido básicamente sus propuestas en torno a la crisis económica, en torno a, digamos, la institucionalidad, la corrupción y varias otras temáticas que han abordado. Y en el otro canal, esto sucedió en Unitel y en la Red 1, estaba Andrónico Rodríguez respondiendo preguntas que igual eran muy generales, muy básicas, si vale el término, sobre su vida, sobre sus propuestas también. Y entonces, claro, no fue, digamos, el gran debate que se esperaba y que podía haber calentado la pantalla anoche de manera excepcional. Así que todos ahora están aguardando a ver si Andrónico Rodríguez va a estar en los debates del órgano electoral el 1 y el 12 de agosto, perdón. Dijo que sí, que era a los únicos que iba. Lo primero que me parece digno de mención, porque nunca antes había ocurrido, es que dos canales de televisión que son poderosos en el país, que se ven en todos los rincones del país, entren en una batalla tan, eh, tan desleal, ¿no? De serrucharse el piso. El fin de semana anterior, la Red 1 tuvo el debate y Unitel se llevó a Andrónico. Y este fin de semana se ha respondido con la misma moneda. Y por lo tanto hay una especie de sabotaje al canal vecino y eso no parece lo más correcto para el público, ¿no? Pero además se le permitió a Andrónico una salida digna a una conducta, pues yo diría, no sé si cobarde desde el punto de vista político, ¿no? Hay un debate, estás candidateando para la presidencia, tienes que ir a los debates, tienes que medirte con tus contrincantes políticos, ¿verdad? No puede ser que yo no voy, yo no voy, ¿por qué? Bueno, eso hacía Evo Morales, pero Evo Morales tenía pues el respaldo de la mitad del país y entonces despreciaba al resto, ¿no? ¿Cómo voy a yo, el zar de Bolivia y del Chapare, debatir con estos neoliberales que tenían el 5 o 10%? No es el caso, no es el caso. Andrónico yo creo que no solo pierde la oportunidad, sino que muestra que no está en las ligas mayores, Cacho. Andrónico está para candidato a diputado, para candidato a senador, a estas alturas creo que ya ni eso le da. ¿Ah? Yo no sé si en un debate yo apuntaría la artillería contra Andrónico porque no amerita. Está en cuarto lugar y va cayendo. Y creo que cada vez que deja de cumplir
la función de candidato a la presidencia, porque de eso se trata, está postulando para dirigir una nación, ¿no? No es poco. Y entonces tiene que tiene que dar la talla, ¿no? Y no la da, cacho, no la da. No asiste porque no puede, porque no le da. No quiere quedar mal, me parece. Eh, Piensa que va a ser el blanco y podría ser el blanco de muchas críticas. No sabe cómo responder a la crisis económica, que es responsabilidad de su partido y por lo tanto de él, porque él era el segundo o tercero de su partido, cacho, no puede eludir responsabilidad. Bueno, eso es lo primero, esa competencia desleal entre dos cadenas de televisión grandes, importantes, y que una y la otra pues se estén saboteando, se estén llevando a Andrónico para sabotearle el debate al otro, ¿no? Porque no se puede hacer una entrevista, aunque estuviera grabada, cacho, no se puede. Y por otra parte, cómo le abren la puerta de salida la puerta trasera para que Andrónico se escape, ¿no? Me parece triste al menos. Sí, Amalia, comenzó a resonar en mi cabeza, Amalia, una frase que ha venido repitiendo nuestro querido colega Carlos Valverde desde Santa Cruz. Y es que él está sosteniendo ya desde hace algunas semanas que Andrónico Rodríguez no quiere ser presidente del país, ¿no? Y parece que esa es su decisión personal, pero también parte de una estrategia electoral de campaña. De alguna manera se materializan, se manifiestan en esta renuncia permanente de no participar en los debates, en los foros. No estuvo en el foro de CAINCO, no estuvo en el foro de los agropecuarios, de salud, de cantidad de temáticas que se han ido sucediendo en el país. Ayer el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Leigue, por ejemplo, decía una cosa que me pareció muy interesante a la gente: escuchen, analicen y decidan. Escuchen a los candidatos, analicen sus propuestas y decidan con su voto. Bueno, ¿qué van a decidir pues sobre Andrónico Rodríguez, que se oculta, porque esa parece ser la estrategia de su equipo de campaña, salvo que estén preparando para los siguientes días realmente una cosa inédita, no vista en el país? Bueno, eso es lo que vamos a tener, un candidato fantasma en estas elecciones. Entonces le va a jugar en contra, es un grueso error en mi criterio el que no se quiera medir con los otros candidatos, al margen de que pueda recibir reproches, reprimendas, dardos. Bueno, está ahí. Lo que sí apareció anoche, Amalia, es el factor Doom. En el debate televisivo, Jorge Tuto Quiroga mencionó y respaldó este planteamiento de Jaime Doom de poner a disposición de los candidatos su propuesta, su programa de gobierno. Y luego dijo, con el único que coincidimos en el tema de que los bolivianos sean propietarios de recursos naturales, de empresas estratégicas, de tierras productivas, es con Jaime Dum. Y claro, ahí entre chiste y chiste, Manfred Reyes Vila le dijo, parece que tú quieres el apoyo de Jaime Dum, parece que estás buscando eso, le dijo. Entonces, quizás ahí apareció un Jaime Dum otra vez en medio, digamos, de este debate, no así el factor Marcelo Claure, que más bien nadie lo mencionó. Cacho, no es casual, ¿no? Es evidente que Tuto está a la saga del respaldo que había obtenido Jaime Dum. Tuto Quiroga está diciendo aquí, ustedes que se han quedado sin candidato, yo, aquí estoy. Creo que apunta a eso. Y si logra ese respaldo, podría aventajar a Doria Medina. Pero anoche Doria Medina yo lo vi más resuelto, ¿no te pareció eso? Yo creo que le dio a su electorado la certeza, ¿no? La certeza. Él eh, 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 asegura que va a ser presidente y que tiene cómo sacar de la crisis, y además dice lo que la gente necesita escuchar, necesita agarrarse de algo. Y eso es, yo tengo la solución rápida,
porque no es una solución en 5 años, Cacho, la gente quiere soluciones ahora, y Doria Medina le dice, sí, yo te lo voy a resolver. No explica muy bien cómo, ¿no? ¿Qué acto de magia va a realizar, ¿no? El panorama es realmente duro, casi cruel, y Doria Medina dice, yo lo voy a resolver, y entonces esa es una muy buena campaña electoral. Sí, que ya está en los tramos finales, Amalia. Lo que se sabe es que se vienen las terceras encuestas, que me imagino van a ser un remate bastante interesante de cómo llegan digamos, a la curva final, a la recta final de los candidatos. Y bueno, vienen los debates tanto de La Paz, organizados por el órgano electoral, la Confederación y también la Asociación de Periodistas. Ayer se explicaba de que van a ser periodistas elegidos de los 9 departamentos quienes van a intervenir en estos dos debates, uno en La Paz y otro en Santa Cruz. Entonces, quizás ya se viene la recta final y ahí veremos si eventualmente, por ejemplo, hacen algún giro, hacen algún remate de algún momento, de último momento, alguna cosa que se estén guardando los estrategas para de alguna manera rematar y consolidar la votación. Vamos a estar en esto en estas próximas 4 semanas. Lo importante de anoche es que al margen de las discrepancias, porque tienen que haber discrepancias, porque si no, no habrían candidaturas individuales, pero al margen de ello, los tres han dicho que van a apoyar la gobernabilidad del que gane, ¿no? Doria Medina con pedantería dijo, bueno, sí, claro, yo espero que me apoyen porque yo voy a ser presidente, en fin, pero creo que no le queda otra al próximo gobierno que asumir con humildad que solo no va a poder gobernar. Y entonces hay este compromiso verbal, no está escrito, pero fruto de la necesidad. El próximo gobierno será un gobierno no de coalición, pero dependerá de la alianza, del pacto, del acuerdo que logren en el Parlamento. Mira, solamente un ejemplo, Amalia. Se necesitan 2/3 para eventualmente encaminar un juicio de responsabilidades al actual presidente Luis Arce. No van a tener ninguno de los partidos en carrera la mágica cifra de los 2/3, así que seguramente se van a necesitar, van a tener que hacer acuerdos, van a tener que de alguna forma forjar una suerte de democracia pactada en este siglo XXI, que en sus momentos tuvo éxito en el pasado siglo con el acuerdo patriótico, con el pacto por la democracia, pero que se deformó luego con las megacoaliciones. Entonces, yo creo que van a tener que forzadamente, por la necesidad, ir a una especie de nueva era de democracia pactada. Sabes, Cacho, es que es urgente porque si se necesita un nuevo presidente del Banco Central, un nuevo contralor, un nuevo procurador, un nuevo fiscal general y resolver el tema de los prorrogados, tú necesitas casi hacerlo por unanimidad. Obviamente habrá una votación en contra que será la del masismo, pero se necesita resolver, dar autoridades titulares electas por el Congreso que tengan autoridad para la lucha contra la corrupción, no solo la pasada, pero la corrupción contra el gobierno, porque la corrupción nace del gobierno, no de otro lado. Y se necesita este contrapeso, que son estas autoridades, que si son designadas, como en la era del masismo, por el propio presidente, entonces es una luz verde a la corrupción que, como se sabe, ha sido galopante. Bueno, ¿qué opinas, Cacho, si vamos a una pausa y vamos a hablar de nuestras encuestas? Tenemos una respuesta interesante a la pregunta que lanzamos, a la última pregunta, y bueno, y lanzar la siguiente. ¿Te parece? Ok, vamos entonces a este anuncio y volvemos con las encuestas. Transferir dólares al exterior sin estrés, sin vueltas, sin demora, eso no solamente es un servicio, es una experiencia BCP, lo menos parecido a un banco. Y comienzo diciendo que no son encuestas, son sondeos de opinión, rectifico, disculpe. Bueno, la pregunta que ya tiene respuesta tenía que ver
con el intento desesperado de Luis Arce Catacora de reunificar las fracciones del MAS. Recibió portazos tanto de Andrónico como de Evo Morales. Y nosotros preguntamos, ¿cree usted que el MAS se va a unificar? Pensando que a la larga, si el MAS se va a unificar para estas elecciones. ¿Y cuál fue la respuesta, Cacho? ¿La tienes? Sí, han habido 1.800 participaciones, Amalia, amigos, de las cuales el 73% creen que no va a haber reunificación del masismo en todas estas sus vertientes electorales y solamente el 27% dicen que sí, que me imagino que por la necesidad política de sobrevivencia, sí va a haber una reunificación del masismo. Así están las cosas, Amalia, y esto es un dato muy interesante porque muestra también la debilidad de todas las candidaturas, incluyendo la del señor Andrónico Rodríguez. Sí, Andrónico podía despegar, ¿no, Cacho? Podía arrastrar a la base masista y no lo ha logrado, ¿no? Parece que yo sigo insistiendo que una candidatura de este tamaño, que no es candidatura a una federación de cocaleros, por favor, ¿verdad? Ya postularse para dirigir una nación le quedó grande. Entonces no cumplió ese rol, no cumplió ese rol. Yo también votaría por el no. No creo que el MAS logre reunificarse. Bueno, tenemos otra pregunta para hoy. Daremos a conocer los resultados mañana. ¿Tienes la pregunta o quieres que yo la lance? Yo prefiero que tú la lances, Amalia. Bueno, ¿quién ganó el debate de Unitel? Seguramente usted vio el debate, va a leer muchas opiniones y pregunta quién ganó el debate de Unitel. En este caso yo no quiero pronunciarme, me pronuncié en relación al debate de Caínco y, y bueno, resulta que el tutismo lo ha utilizado para hacer su campaña. Ay, por Dios, por eso no quiero pronunciarme más sobre esto. Eh, Sí, dije que el debate de Caínco había ganado el debate Tuto Quiroga. El debate no quiere decir que vaya a ganar las elecciones, por favor. Me pareció que había ganado Tuto Quiroga. Este debate, ¿quién lo ganó? Usted tiene la respuesta. Yo, calladita. Pero, Este, Amalia, pero yo creo que hay que un poquito situar bien, digamos, el contexto de esta tu afirmación, que yo estoy ahí, estoy compartiendo contigo el espacio, y yo creo que lo que dijiste es verdad. En el foro de Caínco, quien más se lució porque sabe manejar los ritmos, sabe manejar su manera de dirigirse a la gente, es precisamente Tuto Quiroga. Es realmente muy experimentado en esto de manejar los brazos, el lenguaje corporal, el subir los tonos, bajar los tonos, el dirigirse a las audiencias grandes, lo sabe hacer bastante bien. Contra Samuel, que es un poquito más, menos, digamos, trabajado en esa parte, es más duro, le cuesta un poquito más, y bueno, Madre Reyes Villa, que siempre tiene sus carencias, y Rodrigo Paz, que como tú lo dijiste, se está estrenando en las grandes ligas y le va a costar un tiempo adaptarse a estar en estas grandes ligas. Así que yo la verdad que si lo ha utilizado el tutismo, sus razones tendrán, pero bueno, yo creo que ha habido un buen razonamiento, una buena argumentación para haber señalado lo que tú dijiste en esa oportunidad. Por eso ahora que la gente defina, ¿ganó Tuto Quiroga el debate de Unitel? ¿Ganó Samuel Doria Medina el debate de Unitel? ¿O ganó Manfred Reyes Villa el debate de Unitel? Ahí está la pregunta, amigas y amigos, y de paso hagan un clic, por favor, porque eso garantiza el periodismo independiente en nuestro país. bueno, hechas estas aclaraciones, cada vez que uno aclara se enreda. Acordate que va a haber un lío sobre esto, ¿no? No importa, no importa. Vayamos a otro tema. Eh, Cacho, me preocupa lo de Camacho. Estamos hablando de Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz, detenido arbitrariamente en la cárcel paseña de Chonchocoro.
Saben que hubieron 14 peticiones de un juez de Santa Cruz para que sea trasladado a su departamento para enfrentar los cargos de un caso que se llama decretazo, que tiene que ver con el manejo de la gobernación. Y en 14 ocasiones el régimen interior, el que administra, el responsable de las cárceles, le ha dicho que no. Es decir, el gobierno se pone por encima de los jueces cuando le conviene, ¿no? No solo les da instrucciones, no solo organiza golpes de Estado en contra de magistrados, sino que simplemente le valen las decisiones judiciales. El señor de régimen interior debería estar preso por incumplimiento a órdenes judiciales, pero los jueces no llegan a tanto. Lo concreto es que el juez de Santa Cruz no quiso hacer la audiencia a través del internet, dijo lo quiero acá, sentado acá, frente a mí, porque ese es el derecho que tiene el juez de organizar sus audiencias. Y resulta que no lo han mandado, se han opuesto drásticamente. No le han permitido atención médica especializada, no le han permitido ir a una clínica, en fin, montón de prohibiciones, pero la más grave es que no le permiten volver a su distrito, a su región, para enfrentar los cargos que tiene que enfrentar. ¿Será que el viernes, que es la audiencia, lo dejan salir? ¿Qué te tinca, Cacho? Me tinca, Amalia, que posiblemente sí, por el contexto electoral que estamos viviendo en el país. Hay una disputa muy, muy marcada en el departamento de Santa Cruz entre Tuto Quiroga, que parece que está llevando un poquito la ventaja respecto de Samuel Doria Medina, que se dijo que al haberse aliado con Luis Fernando Camacho tenía prácticamente ganado ese departamento. Y entonces se ha estado manejando la hipótesis política, Amalia, de que Luis Fernando Camacho podría reaparecer en Santa Cruz y eso de alguna manera darle un espaldarazo electoral a Samuel Doria Medina. Me imagino que también en el gobierno tienen estas sus lecturas político-electorales de la posible aparición de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz y nada raro, Amalia, que después de 14 audiencias que le han negado esa posibilidad, que además es un derecho que tiene Camacho, aparezca mágicamente el viernes ahí en su tierra y claro, va a movilizar a todas las bases camachistas que seguramente están esperando la llegada de su líder por al menos algunas horas, algunos días a la tierra que lo vio nacer. O no, Cacho. El tema es que de manera local, ¿no? Al margen de que esté detenido ilegalmente y que eso significa un daño político, un daño personal, un sufrimiento para la familia, al margen de ese aspecto judicial humano, en el tema político pareciera que Camacho perdió mucho terreno y que nuevamente Costas lo está recuperando con una política un poco más tranquila, más negociadora, menos radical, etcétera, etcétera. Son problemas de pugnas regionales que es difícil comprenderlas desde afuera, ¿no? En todo caso, veremos qué pasa, cuál es el impacto de la presencia de Camacho en Santa Cruz. Puede ser esto que el gobierno tenga sus cábalas y que al final lo acepte el traslado a Santa Cruz para favorecer a Doria Medina. Está difícil, no me parece muy cierta esa hipótesis, pero puede haber otra, Cacho, y es que es el intento desesperado al fin de una gestión malévola de aparecer como democrático, ¿no? ¿Qué tal Luis Arce Catacora diciendo mi legado será, ¿no? La tea encendida? ¿Qué te parece de la libertad del gobierno más represor que hemos tenido? No tanto como Evo Morales, pero de un continuismo en esa política estremecedor. Sí, se está viendo muchas cosas imprevistas, Amalia, en este último tiempo, así que es también posible que suceda eso, pero yo me inclino más por una lectura político-electoral que está
generando el gobierno, además muy complicada para Eduardo del Castillo, que debe ser el candidato más odiado en Santa Cruz por precisamente ser el representante de un gobierno que ha perseguido a todos los líderes opositores, sobre todo a Luis Fernando Camacho. El único cruceño, ¿no? O me olvido de alguien, el único cruceño en estas lides, pero de padres cochabambinos, ¿no? Sí, ha habido también aprehensiones a varios otros liderazgos menores, parlamentarios incluso, que, ¿te acuerdas? Surgió este gabinete, grupo de gente que estaría apoyando a Zúñigazo y empezaron a detener y a llevarse gente, pero que luego los sacaron, les dieron libertad con algunas medidas cautelares. Bueno, cambiemos de tema. Cacho, ¿qué opinas? Creo que tienes listo este anuncio que es importante y luego volvemos con una reunión importante en Chile. Dos cosas importantes, el anuncio y la reunión de Chile. Hay momentos y hay experiencias, como enviar dólares al exterior en forma rápida, segura y sin complicaciones. BCP, lo menos parecido a un banco. Hoy comienza en Santiago de Chile una reunión de, déjenme contar, 5 presidentes. Está el español, que es presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Lula, Petro, Orsi del Uruguay y el anfitrión Boric. Son todos socialistas, no exactamente del siglo XXI, no es Maduro, no es Ortega, no es de la corriente chavista, pero es una corriente, llamémosla de izquierda, más blanda. Pero, carambas, la reunión es en defensa de la democracia, en defensa de la democracia. Mi carambas viene porque muchos de ellos son cabeza de la corrupción en sus países. Y Lula fue cabeza de la corrupción regional, de una más grande corrupción del mundo, ¿no? La de las empresas que él auspició. En fin, Pedro Sánchez está hundido en un escándalo de corrupción del que no sale, ¿no? Metida su mujer, sus familiares, en fin. Yo creo que es terrible. Petro, ¿para qué te digo? Entre corrupción y todos ellos con medidas, salvo Lula, medidas que tienen que ver con el socavar las instituciones democráticas. Bueno, se reúnen, están haciendo como una nueva alternativa, intentando salvar la izquierda con la bandera de la democracia. ¿Qué te parece, Cacho? Muy interesante, Amalia, pero al mismo tiempo parece que están buscando una tabla de salvación conjunta. Lo de Pedro Sánchez es realmente patético. Lo último que se ha sabido, Amalia, es que su suegro manejaba unos saunas, unos lugares de prostitución de muchachas y muchachos, y a los que llevaba a grandes líderes políticos y luego los chantajeaban, Amalia, porque claro, los filmaban, los fotografiaban y luego esa era la manera de tenerlos en las manos. Y hay un dato, Amalia, que Pedro Sánchez escaló políticamente en el Partido Socialista Español a través de ese mecanismo. Llevaba a dirigentes del PSOE a estos saunas de su suegro, los hacía fotografiar, los hacía filmar y luego les decía, me corresponde tal cargo o estos videos y estas fotografías aparecen. Es terrible, Amalia. Pedro Sánchez está en su peor momento, su mujer acusada de corrupción, ahora su suegro, este tema de los saunas, que son prácticamente prostíbulos que tenían en Madrid y en otras ciudades de España, que hicieron carrera política a través de este mecanismo sucio de la prostitución. Petro, Amalia, hay una sospecha de que Petro se reunió con Adolfo Macías, alias Fito, cuando fue a la asunción del presidente Noboa en Ecuador. Hay una sospecha, Amalia, de que Petro participó en la ceremonia y luego se fue a una ciudad al interior de Ecuador, estuvo encerrado 2 días, no salió
y hay sospechas de que hubo un contacto, por lo menos, con este narcotraficante peligrosísimo del Ecuador que ha sido extraditado en las últimas horas hacia Estados Unidos. Bueno, en el caso del Brasil está acechado Lula da Silva por el tema de los aranceles que hemos estado hablando en los últimos programas, y Boris y Orsi, que de alguna manera no tienen tanta complicación, pero me imagino que por cuestiones ideológicas quieren salvar a sus amigos del socialismo del siglo XXI, Sánchez, Lula y Petro, que están realmente en serias complicaciones. Lo de Petro también es tremendamente complicado. Amalia prácticamente ha destituido a todo su gabinete, no habla, no se dirige la palabra con su vicepresidenta, una señora de piel morena, de raza negra, no le dirige la palabra, está peleado con ella, y así que van a terminar muy mal sus gestiones, tanto Sánchez, Petro y eventualmente Lula da Silva. De todos ellos, Boric me parece el más decente, el más potable, pero que está terminando mal su gestión. No logró manejar la economía como tenía que hacerlo, ha tenido estallidos de denuncias de corrupción en la alianza que él dirige, en la alianza de izquierda. En fin, el fin de la gestión de Boric auspicia el triunfo de la derecha. Creo que le tendió la cama para la derecha, y la izquierda llevará una candidata del Partido Comunista, Jara, que es una excelente candidata, excelente, una mujer contundente, persuasiva, en fin, tiene todas las virtudes, salvo que es del Partido Comunista. Y como es del Partido Comunista, esto asusta a una parte del electorado chileno que se inclinará entonces por la derecha. Y Orsi es flamante de el frente de izquierda. Todavía no se sabe mucho de él, está empezando la gestión, pero ya con una metida de pata que te la cuento, ¿no? Hizo hacer un pasaporte, ni bien asumió, cambió los pasaportes del Uruguay y no dice dónde nació la persona que porta el pasaporte, porque uno puede ser boliviano pero nacido en el Perú, boliviano pero nacido en el Brasil, y uruguayo pero nacido también en país extranjero. Puede haber nacido en Irak, ¿no? Entonces, este dato es muy importante para los países que reciben a los migrantes, a los pasajeros, a los turistas. Y Orsi no puso ese dato justamente para facilitar la entrega de pasaporte, facilitarle la vida a los migrantes que son uruguayos, pero que nacieron en otro país. Bueno, ¿cuál es el resultado de este pequeño detalle? Que en la Unión Europea dijeron no aceptamos ese pasaporte. Y entonces lo tienen que rehacer, es un papelón. Bueno, ¿qué es lo que esperan Pedro Sánchez, Lula, Petro, Orsi, Boric? Esperan reivindicar la democracia, no a los extremismos, y salvar una izquierda de centro. Pero a galope de la corrupción, porque en toda la resolución que van a aprobar, que ya está circulando, es una linda resolución en defensa de la democracia, no hay una línea contra la corrupción, Cachito. Y a propósito de eso, yo te quiero mostrar este video que está circulando en las redes sociales de una ciudadana española que me parece tan bueno, porque esto de defender la democracia cuando todos los días estás serruchando la democracia es lo mínimo que podemos decir, una hipocresía política. Te dejo con este video y ya volvemos. Hoy reflexionamos sobre el precio de mirar para otro lado, de Nuremberg a España. Y es que en el periodo de entreguerras, Europa vivió un ascenso de regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo o el socialismo, lo que más tarde provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial y, en consecuencia, el genocidio de millones de personas. Tras la derrota del Tercer Reich, el mundo se enfrentó a una pregunta. Dice, ¿cómo fue posible
que una sociedad tan culta como la alemana permitiera pasivamente semejante barbarie. Pero es que los juicios de Nuremberg demostraron algo mucho más profundo, la banalidad del mal, como lo denominó Hannah Arendt. Es decir, el mal no se presenta siempre con rostro monstruoso, sino a menudo disfrazado de obediencia, de burocracia, de silencio. ¿Nos suena? Hoy en España vivimos un momento que creo merece ser analizado bajo el mismo prisma. Un gobierno que legisla por decreto, que reforma el Código Penal a su medida, que coloniza el Poder Judicial, que infiltra a sus fiscales, a los suyos, de partido, en el corazón de la judicatura y que ejerce, fomenta y premia la corrupción política con indultos y amnistías. ¿Es que eso puede considerarse democracia? ¿Es la democracia que nos hemos dado? Se trata de un vaciamiento progresivo del Estado de Derecho, pero lo más alarmante no es solo la acción del poder, sino la inacción de cada uno de nosotros. Como advirtió Hayek en Camino de Servidumbre, los pueblos no caen en el totalitarismo de un día para otro, sino que son llevados suavemente, pasito a pasito, suavecito, mediante una secuencia de justificaciones utilitarias, que si es por la paz social, que si es por la convivencia, la inclusión, por la igualdad, por el medio ambiente. Y así se va normalizando la excepción, se va legalizando lo ilegal y se reprime al disidente, no con violencia visible, sino siguiendo la ventana de Overton con propaganda, con censura, autocensura, luego con multas, inspecciones fiscales y finalmente imponiendo en el BOE. Y mientras tanto, gran parte de la ciudadanía calladita, consciente o incluso, a veces incluso aplauden que denigren a esos vecinos suyos que les iba mejor que a ellos y ahora les va peor. Hannah Arendt dijo, el mayor mal en el mundo lo cometen personas que no eligen el mal, sino que simplemente no piensan. Y hoy en España no pensar, y por tanto no actuar, es una forma de colaborar con la destrucción de nuestras instituciones democráticas y de la vida que les espera a nuestros hijos. La historia nos enseñó lo que ocurre cuando el poder se desboca y los demás callamos. Tras la catástrofe en Nuremberg se juzgó a los responsables. Y hoy, ¿dónde están nuestros límites? Es que cada día nos levantamos con nuevo escándalo y el gobierno y los que le apoyan ya ni se inmutan. Pero es que no hay ni un solo diputado socialista o del PNV o de Sumar o de Esquerra o de Coalición Canaria o de Junts o del BNG. Ni uno solo que se avergüence de pertenecer a esta banda de gángsters. Es que ni uno solo. Como explicaron Gordon Tullock y James Buchanan, premio Nobel, en su obra El cálculo del consenso, la política no está compuesta de ángeles que buscan el bien común, no, sino que generalmente está compuesta por los peores de entre nosotros, que persiguen su propio interés personal. El votante quiere beneficios sin costes. El burócrata quiere maximizar su poder. Y el político quiere ser reelegido. Y los nuestros de hoy quieren ser reelegidos a toda costa, llevándose por delante lo que sea y a quien sea. Y el problema surge cuando el diseño institucional lo permite. Permite que se impongan esta gente sin contrapesos. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy en España. La élite política ha convertido el poder total en un fin en sí mismo. Como advirtió Buchanan, la política es la forma de intercambio en la que los políticos cambian favores por votos, votos por favores. Y en palabras más duras, los peores llegan al poder porque los mejores no desean ejercerlo. Amalia, interesantísimo el video y claro, viéndolo me pregunto qué pasó, ¿no convocaron a Bolivia, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela? Caramba, ahí parece algunas fracturas, algunas maneras distintas de entender el socialismo. Me imagino que Luis Arce hubiera querido estar junto con estos otros presidentes, algún allegado, algún delegado de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega, o finalmente Díaz-Canel también podía haber aparecido en esta reunión. Bueno, me imagino que también sus razones tendrán. Esto es importante, esta duda tuya es importante porque la intención es tomar distancia precisamente de las dictaduras de izquierda. Yo creo que esa es la intención. Y hacer una opción distinta, pero manteniendo a la izquierda. Bueno, dejamos este tema a un lado. Cacho, tienes información importante sobre el narcotráfico. Fito fue extraditado a Estados Unidos, lo decías en un segmento anterior. Cuéntame los detalles. ¿Quién es este tal Fito?
Sí, son tres hechos vinculados al narcotráfico, Amalia, que prácticamente podían reconfigurar esta actividad ilícita en esta parte del mundo, en nuestro continente. Adolfo Macías, el jefe de los choneros, una banda tremendamente peligrosa en Ecuador, fue capturado hace ya unas 2 semanas en su país, en Ecuador, y ha sido extraditado después de que él aceptó ser llevado ante la justicia de Estados Unidos. Ayer partió, ya está en territorio estadounidense, tiene que enfrentar serios cargos de narcotráfico, de tráfico de armas, de lavado de activos en un tribunal de Brooklyn. Todo apunta a que si es que no colabora, si es que no dice lo que sabe, puede incluso tener cadena perpetua, tal como ocurre, por ejemplo, con el Chapo Guzmán de México. Este es un dato muy importante y es de alguna manera la materialización de esta coordinación muy estrecha entre el gobierno de Daniel Noboa de Ecuador y de Donald Trump de Estados Unidos. El segundo hecho, Amalia, es que el 11 de julio, no hace mucho, uno de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, miembro de los Chapitos, de los 4 hijos del Chapo Guzmán, se declaró culpable, Amalia, de narcotráfico, de tráfico de armas, de lavado de dinero en Estados Unidos, y ahora se ha vuelto un testigo, colaborador, cooperante de la justicia gringa. Ha evitado la cadena perpetua, entonces le van a dar una pena menor, muy reducida, a cambio de que él diga con quiénes tiene sociedad en el narcotráfico, qué autoridades de las dos bandas de la frontera de Estados Unidos y de México han ayudado al cartel de Sinaloa y con quién otras autoridades han estado recibiendo protección, encubrimiento en todos estos años. Así que Ovidio Guzmán se convierte en una especie de factor que puede destruir definitivamente, Amalia, es lo que se dice desde las agencias internacionales, al cartel de Sinaloa, que fue uno de los más duros, de los carteles más temidos en México. Y apareció, Amalia, y este es el tercer hecho, un hombre... Espera un momento. Cacho, este Ovidio es el que estuvo en Bolivia y el que entraba y salía del Parlamento con credencial del MAS. No, este es el menor, el último de los hijos del Chapo. El que estuvo aquí en Bolivia es Iván Archibaldo, es uno de los hijos mayores, si vale el término, porque 2 son de una esposa de apellido Salazar y 2 son de una señora de apellido López. Se entregó el mayor de los López el año pasado y entregó al socio del Chapo, que es Ismael El Mayo Zambada, que también está detenido ahora. Están detenidos en Estados Unidos, Amalia, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López y Ismael El Mayo Zambada, que también van a decir lo que saben y entonces pueden destruir al cártel de Sinaloa. Están resistiendo en México los hijos mayores, vale decir, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar. Entonces, esto es muy grave porque puede reconfigurarse totalmente el narcotráfico en México y además porque apareció este fin de semana, Amalia, este fin de semana apareció un nuevo rey del fentanilo que se llama Seferino Espinosa Angulo, que era parte del cártel de Sinaloa, y al ver caer, digamos, a los chapitos, a los hijos del Chapo, ahora él se erige como el nuevo rey del fentanilo y quiere ser el que comande el cártel de Sinaloa, quiere ser el gran capo del narcotráfico desde México. Así que las cosas están así, nada raro que, Amalia, empiezan a aparecer ajustes de cuentas, matanzas entre ellos, guerras en Culiacán, en Sinaloa, en Tijuana, en Juárez, reconfigurando el narcotráfico. Lo propio puede suceder en Medellín, en Ecuador, en los lugares donde tiene presencia el grupo de los choneros liderado por Fito. ¿Qué pasará con el resto de los países? Porque todo está conectado, Amalia. ¿Llegará algún momento una ola que de alguna manera también afecte a Bolivia? Bueno, eso se sabrá pronto, Amalia. Sí, y si hablan, ¿qué cositas hablarán, no? De los reyes del Chapare. Bueno, esto del fentanilo, un comentario final, más que comentario, un dato final. ¿Sabes qué?
esta droga que sirve para... se usaba como medicamento, se usa como medicamento para atenuar el dolor, es mucho más fuerte que cualquier otra droga y que los enfermos terminales, los que padecen dolores, pues necesitan consumir esto para atenuar sus dolores, pero luego el narcotráfico lo está usando para convertir a zombies a miles de personas, ¿no? Sabes que hay 2 laboratorios en la Argentina, 2 laboratorios que legalmente producían esta droga, fentanilo. Y resulta que, pues hace poquito salió un lote de esta droga, qué sé yo, qué dolencias tendría, pero 58 personas han muerto y no hay un solo detenido. 58 por el consumo de esta droga. Y no drogadictos, sino que droga que se distribuyó en los hospitales. Y estos 2 laboratorios que están muy vinculados al negocio ilícito de esta droga, los dueños son militantes del kirchnerismo. ¿Qué te parece, Cachito? Yo creo que Amalia, estás dando en el clavo. Esto no es una organización de México solamente, de Colombia solamente, o ahora de Ecuador, es una organización transnacional. Imagínate, Amalia, si se sabe que en Bolivia se está produciendo fentanilo en pastillas. ¿Te imaginas lo que puede ser eso? Caramba. Bueno, por eso es que estamos atentos a todos estos movimientos, a la información que provea Fito, que provea Ovidio, Guzmán López, porque también ya tenemos un extraditado, Amalia. ¿Qué estará diciendo el coronel que fue extraditado hace unos meses desde Bolivia a Estados Unidos? Me refiero a Maximiliano Dávila, que también estará contando. Pronto nos vamos a enterar, Amalia. Bueno, y con esa interrogante cerramos esta edición. Y con otra será hasta mañana. Chao Cacho, chao Mavi, chao a todos ustedes. Esto es Cabildeo Digital.